Ya, este ejercicio vamos a hablar de el rendimiento energético de un transformador monofásico. Entonces se nos entregan los datos nominales de este transformador, ¿cierto? La potencia y sus tensiones nominales y la carga con la que va a trabajar. ¿Sí? Dice que se utiliza para alimentar una carga monofásica de 220. O sea, si queremos definir como según números, ¿cierto? El voltaje 1, que sería de la red, serían los de alta tensión, los 5008, y los 220 serían para la carga, ¿cierto? Entonces hablamos de voltaje 1, voltaje 2, si es que hacemos esa consideración, ¿cierto? O también podríamos decir que estamos trabajando en el lado de baja tensión, la carga, ¿sí? Cualquiera de los dos es válida. ¿Y qué más nos dice? Nos dice acerca de los tipos de ensayo. Nos dan sus datos. Entonces podemos trabajar el rendimiento casi directo, se podría decir. Entonces, nos tenemos que acordar de qué otra cosa más. Acá, para determinar, ¿cierto? En la parte A, nos hablan acerca de que este transformador lo podríamos aplicar, ¿cierto? A una carga que está trabajando de su forma nominal, ¿cierto? Que es el sinónimo de plena carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Es que la carga está requiriendo los 220 volts justo, ¿cierto? Y los 100 kilovoltamperios. Entonces, vamos a calcular la eficiencia. La eficiencia tenemos que recordar, ¿cierto? Que no es nada más que un cociente. Es eficiencia o rendimiento, ¿cierto? Es la potencia de salida dividido en la potencia de entrada. Bueno, puse salida y acá tendría que ser P out, o sea, sí, y P in, pero bueno, ya, por 100, ¿cierto? Y ahora tenemos que pensar qué es nuestra potencia de salida. Tenemos que recordar el circuito equivalente del transformador, ¿cierto? Si hacemos memoria, el transformador constaba de una rama serie, ¿cierto? Y una rama shunt. Entonces, y después teníamos los lados, ¿cierto? El lado de la alimentación y el lado de la carga. Entonces la potencia de salida es el lado de la carga. Entonces, como habíamos dicho, vamos a tener como acuerdo, ¿cierto? De que el lado 2 va a ser el lado de la carga y el lado 1 va a ser el lado de la fuente. Entonces la potencia de salida no va a ser más que B2 por I2 por el coseno de phi. El coseno de phi me lo están dando. Entonces, estábamos bien por ahora. Después, ¿qué tenemos en la potencia de entrada? De acá nos comenzamos a devolver, ¿cierto? Entonces teníamos la carga, que es B2 por I2 por el coseno de phi, más qué cosa también hay, cuál es el flujo de potencia que sigue. También tenemos pérdidas en el cobre, ¿cierto? Porque nosotros hablábamos, ¿cierto? De la rama serie que tiene este transformador. Entonces, pérdidas en el cobre. Más, también hablamos de pérdidas que existen en el núcleo, ¿cierto? Y esas le voy a poner P sub 0. Estas dos últimas, ¿cierto? ¿Cómo las puedo obtener? Se nos están dando, ¿cierto? Los valores de ensayo. Entonces, tenemos que recordar de dónde sacábamos nosotros la rama serie. La rama serie nosotros las obteníamos a partir de del ensayo de cortocircuito. O sea que las pérdidas en el cobre vamos a obtenerla del ensayo de Cauchy. Y las pérdidas, ¿cierto? En el núcleo que contemplaban la histéresis, ¿cierto? Y las corrientes parásitas estaban dados, ¿cierto? Por el ensayo de vacío, ya que de allí sacamos nuestros valores para la rama shunt. Entonces vamos a colocar ensayo de vacío. Ya. Si nos vamos para allá, tenemos datos por todos lados, ¿cierto? Nos dice, ¿cierto?, que el ensayo de vacío está calculado en el lado de baja tensión, ¿cierto? Porque si nos dicen que el vacío se realizó en el lado de alta,
mis instrumentos están en el lado opuesto, en el lado de baja. Y el cortocircuito, como nos dicen que está en el lado de BT, o sea que mis instrumentos están en el lado de alta, ¿ya? Entonces, como después tenemos que seguir trabajando en el ejercicio, ¿cierto? Y con esos mismos valores, lo que yo recomiendo hacer, que es mucho más simple que andar enredándose, porque, ojo, que después tenemos que colocar el voltaje, ¿cierto? Y la corriente. Entonces, para no confundirnos, pero también se puede hacer, es válido, yo recomiendo trabajar en por unidad. Entonces, ya que nos están diciendo que estamos trabajando, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí, abajo. Que estamos trabajando con una carga nominal, el voltaje 2, ¿cierto? Es 1 y la corriente 2 es 1. Cuidado, que acá estamos todavía trabajando como módulo solamente, ¿cierto? Acá no le puse en la representación, ¿cierto? Del puntito, que nos dice que es un fasor. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿cierto? De que la potencia activa, ¿cierto? Es el módulo del voltaje por el módulo de la corriente por el factor de potencia, ¿sí? Si yo pongo ambos como fasores, ¿cierto? Tendría el S por el coseno de phi. Y también sería válido, ¿cierto? Pero hay que tener el cuidado, ¿cierto? Por el cuidado, que no lo dije, de que es voltaje por la corriente conjugada, ¿sí? Cuando estamos hablando de fasores. Así que ya. Bueno, sin darle más vuelta, el coseno de phi es 0,9, ¿cierto? Ese no era nuestro dato. Luego abajo se repite lo mismo, entonces voy a colocar directo 0,9 solamente, más las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre nos dicen que son, vamos a ver, el ensayo de cortocircuito, 1062. 1062. Pero como dije que íbamos a trabajar en por unidad, esto lo vamos a dividir por la potencia base. Y la potencia base son, ¿cuánto? Nos vamos acá al dato del transformador y nos dicen 100 kVA. Entonces, esto no está en kilos. Así que, para tener ese cuidado, yo voy a poner 100K. Entonces, cuando vaya a la calculadora, pongo los 1062 dividido en 100.000. Después nos vamos al otro lado, ¿cierto? Nos faltan las pérdidas en el núcleo. Y esas nos daban en el ensayo de vacío, ¿sí? Entonces son 523. Y esos 523 los sumo, ¿cierto? Y divido de nuevo por 100K. Ya, entonces, ahora, ¿qué más nos falta? Acá, ¿cierto? Se me fue de nuevo repetir que esto debe ser por 100 y esto también debe ser por 100. Para tener el porcentaje, ¿cierto? Porque esto del rendimiento sea en porcentaje. Entonces, vamos a la calculadora y obtenemos estos valores, ¿sí? ¿Dónde está la calculadora? Ya. Entonces son los 0,9 dividido en 0,9 más los 1062 dividido en 100K más los 523 dividido de nuevo en 100K. Ay. Por día a la 3. Y esto lo multiplico por 100, ¿cierto? Para obtener esto en porcentaje. Y nos dicen que son 98.2694. Entonces no queda de otra, ¿cierto?, que decir eso. Por lo tanto, el rendimiento es 98.2694%. Y bueno, nosotros nos colocamos a pensar un poquito, ¿cierto? Si estos datos son más o menos considerables, ¿cierto? Y bueno, tiene bastante validez porque está cercano al 100%. Y nosotros cuando hablamos de un transformador que ya está, miren, del orden de los 100 kilos, estamos hablando de un buen transformador, ¿cierto? Que tiene un buen material magnético, que las pérdidas no son las pérdidas por calor, ¿cierto? El efecto Joule también se reducen.
entonces está cercano a 100 y sí es válido. Cuando tenemos que asustarnos, ¿cierto? Cuando nos da 50%, menor a eso. Como 80% es raro un transformador ya de alta potencia. Entonces, seguimos con la parte B. Dice, ¿para qué valor de la carga cada transformador trabaja en su punto de máxima eficiencia? Nos está hablando del término de máxima eficiencia. Y nosotros cuando alcanzamos un máximo es en una derivada, ¿cierto? Cuando derivamos por primera vez. Ya teníamos entonces que ese era nuestro rendimiento, ¿cierto? Entonces, si lo volvemos a reescribir acá, podríamos obtenerlo así. De que el rendimiento voy a hacer como si estuviese factorizando por i sub 2, ¿ya? Por b2 coseno de phi y dividido en de nuevo i2 por b2, ¿cierto? Coseno de phi más qué cosa. Tenemos pérdidas en el cobre. Pérdidas en el cobre se puede calcular, ¿cierto? Como r por i cuadrado también. Entonces, vamos a colocar acá r por i cuadrado, ¿cierto? Este sería el i2. Pero ya tenemos 1 aquí, ¿cierto? Entonces voy a colocar solamente un i, r2. ¿Ya? Más el p sub 0, que esta forma no la puedo componer porque recordemos que son las pérdidas en el núcleo más las pérdidas, o sea, las pérdidas en el núcleo, pero son las pérdidas por corriente parásita y también por histéresis, y esas tenían una fórmula, ¿cierto?, que dependían de la frecuencia y todo eso. Entonces, no está fácil obtenerla así como el r por i cuadrado. Entonces dividimos por i sub 2. Y eso, y acá por 100. Pero esto vamos a dejarlo por ahora pendiente por 100. Entonces, como queremos sacar un máximo, ¿cierto? Y como dijimos que era la derivada, se la vamos a realizar de acuerdo a i sub 2. ¿Por qué? Porque queremos obtener esto, no lo vamos a poder cambiar para mejorar el rendimiento, porque esto es lo que satisface, o sea, la necesidad de la carga, ¿sí? Entonces lo único que podemos jugar es estas dos potencias. ¿De qué forma? Vamos a verla. Entonces, aplico la derivada por la derivada de i sub 2. Entonces nos va a quedar de que la derivada del rendimiento respecto a i sub 2 es lo siguiente. Esto se nos va, ¿cierto? Entonces acá la división, o sea, la derivada de un cociente, ¿cierto? Es el de arriba, ¿cierto? La derivada del de arriba por la derivada de abajo. Acá no tenemos i sub 2, ¿cierto? Porque esto ya se fue. Entonces es 0 menos entonces lo que está en el numerador. Entonces acá felizmente tenemos el i2, ¿cierto? Esta derivada respecto a i sub 2 vale 0. Esta vale r. Y esta que está acá es menos el p sub 0, ¿cierto? Dividido por i sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto, ¿cierto?, dividido por el b sub 2 coseno de phi más r por i sub 2 más p sub 0 por i sub 2 y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Eso es solamente por el tema de la derivada propia. Entonces, si seguimos derivando, o sea, arreglando este término, la forma en que yo obtenga el máximo, ¿cierto?, es cuando estos dos sean iguales. O vamos a igualarlo a 0. Vamos a igualar a 0. Ya. Entonces, esto queda de la siguiente forma. Esto implica de que el r va a ser igual a p sub 0 dividido en i sub 2 al cuadrado. Entonces vamos a seguir trabajando esto, ¿cierto? Y sería de que el r por i2 al cuadrado debe ser igual a p sub 0. Y esto son
las pérdidas en el cobre igual a las pérdidas en el núcleo. Entonces ahí tenemos nuestra relación, ¿cierto? De que, como nos preguntaban ahí, para qué valor de la carga cada transformador trabaja en su punto de máxima eficiencia, es cuando ambas pérdidas están iguales. Entonces, nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Conocemos P sub 0? Sí. ¿Conocemos pérdida en el cobre? Sí. Pero ¿qué cosa es la que yo debería tener para trabajar en máxima eficiencia? Como estamos hablando, ¿cierto? Y derivamos respecto a la corriente en la carga, vamos a obtener esa corriente. Pero antes nos preguntamos, pucha, ¿y ahora cómo saco la resistencia? Y esa resistencia la podemos sacar del ensayo de cortocircuito. Como habíamos dicho, este ensayo nos da los valores de la rama serie. Entonces, si decimos el P dividido en I al cuadrado, vamos a tener el R equivalente. O sea, ya, los que encontramos acá, que eran los 3.573. Ya. Entonces, eso nos da que esta corriente, ¿cierto? Para que la potencia sea, o sea, el rendimiento sea máximo, son los 523 dividido en 3.573, y esto le sacamos la raíz y son 12,098. Y esto no está por unidad, así que tenemos que colocarle los amperes. Ya, entonces, ahora nos vamos de nuevo a la ecuación y nos colocamos a pensar. Entonces, nos dio, ¿cierto?, que la corriente para que el rendimiento sea máximo son 12,098, que es cuando estas dos potencias se igualan, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que cuando tenemos un cortocircuito, ¿cuánto era la corriente de ese lado? Son 17.24. Y si lo comparamos con este, podemos tener comparación, ¿o no? No todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta corriente que obtuvimos, ¿cierto?, es en base de P sub 0. Y ese P sub 0 está con los datos, ¿cierto?, de BT. ¿Sí? Porque es P sub 0, que está sacado el ensayo de vacío y nos dice que el lado de alta está en circuito abierto. O sea que las mediciones están en el lado de abajo. Bueno, y eso. ¿Nos piden algo más? Sí. Nos piden obtener los parámetros normalizados para un transformador. Y bueno, despreciar la rama Schultz, ¿cierto? Los parámetros normalizados es sacar, ¿cierto?, el módulo de Z, ¿cierto? Y esto es cierto que siempre se nos da en porcentaje. Y un X dividido en R. ¿Sí? Esto tenemos que obtener y esto. ¿Y esto cómo los obtenemos? Entonces ahora nos ponemos a pensar en dónde podemos obtener de manera rápida estos valores. Nos acordamos, ¿cierto?, de que el ensayo de cortocircuito nos entrega los parámetros de la rama serie. Entonces, como estamos despreciando la rama Schultz, nos interesan justamente esos parámetros. Y entonces nos acordamos, ¿cierto?, de que la potencia, ¿cierto?, de cortocircuito, pero esto es del ensayo de cortocircuito, es igual al R por I cuadrado de ese ensayo VLCC al cuadrado. Entonces este R equivalente es la potencia de cortocircuito, y según los datos son 1062. Estos son watts, ¿cierto?, por la corriente de cortocircuito, que son 17.24. Esto al cuadrado, ¿cierto? Ya. Y esto entonces nos da un valor de que la resistencia equivalente es igual a los 1062 dividido en los 17.24 al cuadrado. Bueno, y esto, ¿cierto?,
como dijimos watt, acá está en ampere al cuadrado. Ya. Y eso nos da 3.573. Y esto en ohm, ¿cierto? ¿En ohm de qué lado? En el lado de AT. Ahí está medio. Ya. Entonces tenemos un R equivalente. Ahora nos falta el Z o nos falta un X. Entonces el otro que podemos obtener es, conocemos, ¿cierto?, de que el módulo de Z es el módulo del voltaje dividido en el módulo de la corriente. Y esos datos también lo tenemos, ¿cierto?, en el ensayo de cortocircuito. ¿Por qué lo estamos sacando del ensayo de cortocircuito? Porque dijimos que los valores, ¿cierto?, de la rama serie, los parámetros se obtenían de allí. Entonces el voltaje cuando estaba en cortocircuito era de 146 volts dividido en una corriente de 17.24 amperes, ¿cierto? Y esto como voltaje dividido, o sea, volt dividido en amperes, nos da ohm, ¿cierto? Entonces vamos a calcular 146 dividido en 17.24 y eso nos da 8.4687. Y esto, ¿cierto?, de nuevo en ohm y esto en AT. Entonces ahora lo que podemos hacer es obtener el X, ¿cierto? ¿Cómo es el X? El X, ¿cierto?, como es la parte imaginaria, nosotros sabemos de que el módulo al cuadrado, ¿cierto?, el Z al cuadrado, menos el R al cuadrado nos da esta parte imaginaria. Entonces eso, calculándolo, nos da nos da 7.6781. Y esto, ¿cierto?, de nuevo en ohm de AT. Ya, entonces tenemos Z, tenemos X, tenemos R. Entonces, como nos piden los normalizados, necesitamos el Z en porcentaje. Entonces, el Z, vamos a colocarlo así nomás, el Z va a ser igual a esos 8 dividido en 100. 8.4687 dividido en 100. Y eso nos da 0.084. 6, voy a poner 9. Y esto por ciento, ¿cierto? Y el X dividido en el R nos da ¿qué cosa? Tenemos de que el X eran los 7 y tanto. Entonces colocamos 7.6781 y lo dividimos en el R equivalente, que son 3.573. Y eso nos da que vale 2.1489. Y esto no tiene unidades, ¿cierto?, porque estamos en ohm dividido en ohm, así que lo dejamos hasta ahí. Bueno, hasta ahí tenemos nuestros datos normalizados, que era lo que nos pedían en C. Ahora nos falta la parte D, que dice: considere C y A y obtenga la regulación de tensión para un transformador. Entonces voy a dar vuelta a la hoja y vamos a... no, trabajamos acá. Ya. Entonces, si consideramos C y A, ¿qué cosa nos dice C? Los parámetros normalizados. Entonces tenemos, ¿cierto? Bueno, pero como calculamos directo el R y el X, lo podemos hacer al tiro acá. Nosotros entonces vamos a tener un Z, ¿cierto? Un R y un X. Y ahí este R era de 3.53, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo acá. Como un Z del trafo, que era 3.573 más un J de 7.6781. Ya, esto está en ohm, ¿cierto? En AT. Y como nos están dando plena carga, ¿cierto? El dato, para no enredarnos con los lados, ¿cierto? Porque acá después yo tengo que decir, ay, me salió algo chévere en vuelta. Vamos a tener
acá, ¿cierto? El V2 que va a estar con la carga, ¿cierto? Va a estar en esa condición. Y un voltaje 1 vamos a decirle al aplicado. Ya, entonces para trabajar, no refiriendo lados ni nada con el transformador, vamos a trabajar en por unidad. Entonces, este Z lo vamos a dividir, ¿cierto? Por el Z base. Pero ¿cuál es nuestro Z base? El Z base de AT es voltaje base, ¿cierto? De AT al cuadrado dividido en el S base. Y esto no es más que los 5800 volt, ¿cierto? Al cuadrado dividido en el S base. Y el S base son los 100 kilos. Entonces esto nos da 5800 al cuadrado dividido en 100K. En 336.4. Y esto de no, ¿cierto? De AT. Entonces, el Z del trafo en por unidad es Z del trafo, ¿cierto? En ohm, dividido en el Z base, que también está en ohm. Ah, pero también dice ohm en AT y en ohm en AT. Entonces se van a poder ir. Entonces, eso nos da, ¿cierto? Vamos a colocar los 3.573 más los 7.6781 y dividido en los 336.4. Y eso nos da 0.025 18. Ah, no, rayo, ya no importa. Es 0.17, sí. Y ahora 0.02517, ángulo de 665. Punto 0.45. Esto en grados. Ya, entonces tenemos nuestro Z del transformador. Y como ya estamos trabajando por unidad, podemos ir al tema de la carga. Entonces en A nos dijeron que estábamos trabajando a plena carga, ¿cierto? Y eso dijimos que era que tanto el voltaje como la corriente, el módulo iba a valer 1. Vamos a colocar I sub 2 carga. Ya, pero nosotros necesitamos el fasor de la corriente. Y I sub 2 como fasor, ¿cierto? En por 1, el módulo va a ser 1 sí, porque estamos trabajando a plena carga o carga nominal. Y el ángulo va a cambiar, ¿cierto? Nos dice que es un factor de potencia de 0,9. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es ese ángulo. Entonces arco coseno, ¿cierto? De 0,9, que son 25,84. Pero también nos tienen que decir si está en atraso, si está en adelanto. Y nos dicen que está en atraso. Entonces, como el voltaje es nuestra referencia, o sea que es un ángulo 0, la corriente va a ser la que manda. Entonces, el ángulo, ¿cierto?, va a ser menos por el hecho de que está en atraso y van a ser menos 25,842. Esto en grado. Ya, entonces tenemos nuestro dato de corriente y nuestro Z en por unidad. Y aparte, ¿cierto?, como habíamos dicho, de que nuestra referencia, ¿cierto?, de sub 12 en por unidad es un ángulo 0, ya podemos calcular esto, ¿sí? Y que recordemos, ¿no?, de que cuando necesitábamos regulación de tensión, necesitamos, o sea, ¿cuál es la fórmula, ¿cierto? Es porcentaje de regulación es igual a voltaje 1 como módulo menos el voltaje 2 en la carga, dividido en, acá puede ser o voltaje 1 o voltaje 2, dependiendo de lo que se quiera llegar. Pero por lo general, o como lo vamos a hacer ahora, ¿cierto? Va a ser considerándolo en base a B sub 1. Ya, como módulo, ¿cierto? Y esto como está en por ciento, lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces nos vamos a hacer esta malla que está acá, ¿cierto? Voy a colocar de que, bueno, a partir de esto, B sub 1, ¿cierto? Por ley de Ohm en por unidad,
es ¿qué cosa? Es la corriente I sub 2C, I sub 2C en por 1 por el Z del transform por 1 más, ahí, el voltaje 2 de la carga en por unidad, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar un valor de un voltaje 1 en por 1 de ya, eso en la calculadora, si lo operamos, ¿cierto? Da 1.019 módulo de 0.89. Ya, entonces voy a escribirlo acá. 1.01963 ángulo de 0.894 grados, ¿cierto? Entonces nos vamos acá. El porcentaje de regulación módulo de B sub 1, que son 1.01963 menos el B sub 2, que es nuestra referencia, o sea 1, dividido en B sub 1, en 1.01963, y esto por 100. Entonces, por lo tanto, nuestro porcentaje de regulación es igual a 1.01963 menos 1 y 1.01963 por 100. 1.93 y sí, 1.93 y esto en por ciento, ¿cierto? Cabe destacar igual por si acaso. Y entonces, ¿qué podemos decir de este valor obtenido de regulación? Es que sí podría estar correcto, ¿cierto? Porque si nos diera, no sé, 20, 10% y sería pésima la regulación, o sea, la diferencia que hay entre los voltajes, ¿cierto? Yo estaría al final perdiendo, o de alguna forma no estaría del todo poder satisfacer la carga. Entonces, eso es nuestro ejercicio de rendimiento, ¿cierto? Que lo aprovechamos de agregar algo de regulación de tensión.